Una mujer ajedrecista es la protagonista de esta historia. Y lo mejor, enfrentando a uno de los mejores jugadores del mundo. Esto se jugó en el torneo abierto de Gibraltar 2019 y se enfrentan con las piezas blancas el gran maestro de Armenia y super élite mundial Levon Aronian versus piezas negras, la gran maestro femenina y maestro internacional absoluta Sara Kademalcheri. Así es que te anticipo que fue una partida realmente espectacular. ¿Estás listo? Comencemos. Inician las blancas con C4, apertura inglesa. Las negras replican con caballo F6, caballo C3, E6, E4. Y esta es la variante Miquenas dentro de la apertura inglesa. Acá las negras deben hacer algo rápido para no perder espacio en el centro del tablero, por lo que la maestra iraní responde D5. C5 también es posible, y luego de E5, caballo G8, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo por E5, caballo D, B5, A6, caballo D6, jaque, alfil por D6, dama por D6 amenazando al caballo, F6 protegiéndolo, alfil E2 y caballo E7, las negras quedan bien, con una posición bastante protegida y a tiro de enrocarse a la siguiente. Ok, en la partida se jugó D5, continuó Aronian con C por D5, E por D5, E5, caballo E4, caballo F3. La idea de capturar en E4 con caballo por E4 es inferior, porque luego de D por E4, dama A4 jaque, caballo C6, dama por E4, seguiría caballo D4 con ideas de seguir con alfil C5 y la iniciativa negra es tremenda a cambio del peón menos. Entonces, capturar parece no ser el mejor negocio, así es que Levon Aronian desarrolla otra pieza, caballo F3, Kademalcheri juega alfil F5, D3, cuestionando al caballo. Así es que Kademalcheri responde caballo por C3. Las blancas B por C3, C5, importante jugada para controlar el centro. D4, caballo C6, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, C por D4, caballo por D4. La captura de caballo tiene que ver con que Aronian no desea el cambio de alfiles, el cual podría generarse tal vez si se recapturaba en D4 con peón. Es decir, C por D4, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2 jaque, dama por D2, enroque y cosas de este tipo. Así es que uno puede especular que a esto se debe la captura de caballo y cediendo el peón de 5 además. Caballo por D4, C por D4, alfil B4 jaque, rey E2, evitando el cambio de alfiles antes mencionado. Probablemente el armenio quiere mantener piezas en el tablero para no llegar a posición con pocas piezas que incremente las posibilidades de tablas para su oponente. Dama D7, defendiendo el punto de B7, favoreciendo además la pronta conexión de sus torres y quizás con idea de dama G4 jaque. Entonces Aronian juega torre B1 atacando al alfil, alfil E7, y ahora es que se entiende este previo dama D7 de las negras, las cuales evitan un torre por B7 de las blancas. Continúa el juego con dama B5, torre D8, alfil E3, enroque, torre H, C1. Las torres de Aronian son bastante más activas que las de la iraní. Dama G4 o jaque, rey F1, torre D7. Buena jugada, protegiendo en B7 y manteniendo el ojo sobre su peón de D5. Dama 4, F6, con idea de activar su torre de F8, abriendo la columna para amenazar al rey de las blancas.
E6. Una jugada imprecisa de Levon. Entrega un peón central por uno lateral, temiendo haber capturado en F6 por la apertura de la columna F, que sería favorable para las negras. Al menos eso es lo que uno podría suponer. Sin embargo, en efecto, la jugada correcta era E por F6. Y tras alfil por F6, dama por A7. Podría continuarse con alfil G5, amenazando un alfil por E3, entendiendo que el peón no podría recapturar en E3 al estar clavado por el efecto de la torre de F8. Así es que las blancas deberían de aceptar el cambio de alfiles, alfil por G5, dama por G5, rey G1, y las blancas hubieran seguido estando mejor en la partida. Increíble, pero cierto. Entonces, a pesar de que se viera extraña, la jugada E por F6 en este instante era lo más acertado. No obstante, Aronian juega E6. Cademalchieri responde dama por E6, dama por A7, B5 a la descubierta, amenazando con torre a la dama de Levon Aronian. Dama 5 ahora amenazando el blanco al peón de B5 de las negras. B4 se avanza el peón y además está siendo protegido por el alfil de E7. Alfil de 2, doble ataque sobre el pobre peón de B4. Dama E4 atacando al peón de D4. Dama B5 atacando a la torre de las negras. Y las negras, valga la redundancia, juegan torre F de 8. Un error de la maestro de Medio Oriente, pues esta respuesta solo permite a Aronian ganar un peón. Aquí la jugada exacta era torre D de 8. Y ahora no valdría capturar en B4. Por ejemplo, tras alfil por B4, podría seguirse con torre B8. Dama 4, dama por D4, A3, alfil C5 amenazando mate en F2. Así es que podría seguirse con dama C2, pero tras alfil por B4, torre por B4, torre por B4, A por B4, dama por B4, las negras tendrían la ventaja de un peón. Así es que torre D de 8 era la jugada correcta y no este torre F de 8. ¿Por qué? Porque ahora las blancas siguen con alfil por B4. Continúo la partida con alfil por B4, dama por B4, torre A8 para tocar al peón de A2. Así es que Levon juega A4. La maestro iraní juega torre de A7 para atacar al peón pasado de las blancas. Torre A1 para protegerlo. Dama F4, G3, dama F3. Intentando la iraní generar contrajuego en base a un dama H1 jaque, por ejemplo, seguido de un torre E7 jaque, etc. Así es que Levon se anticipa esta amenaza jugando rey G1. Siguió la partida H5 con idea de H4 y buscar dinamitar el enroque blanco, o inclusive seguir con H3 y mate en G2, por lo que Aronian juega torre C3 tocando directamente a la dama de Cademalchieri, dama G4, H4. Este es el error que hace perder la ventaja a Levon Aronian. ¿Logras entender el por qué? Bueno, aquí la jugada correcta era A5, no permitiendo suficiente carga de las negras contra el peón pasado de la columna A. Y en caso de H4, seguir con dama C5 tocando al peón de D5, dama F5 para defenderlo, G por H4, torre B7, H3 para controlar el ingreso de la dama a G4, torre B2 amenazando en F2 y mata a la siguiente, por lo que se tendría que responder torre F1. Las negras podrían jugar torre A2 para atacar al peón de A5, torre A3, torre por A3, dama por A3, dama G6, jaque, rey H2, dama E4, dama C5, seguido de torre G1, y la iniciativa de las blancas tendría pinta de victoria para estas. Así es que la jugada correcta era A5, pero Levon hace H4, y ahora vas a ver por qué esto es un error. Torre por A4 por parte de las negras. Eso fue lo que omitió Levon Aronian en este torre por A4. Bueno,
Este siguió torre por A4 y ahora está la jugada dama de 1 jaque. Fíjate que se recupera ahora la torre de menos. Está la torre de A8 y la dama en D1 apuntando a la torre de A4, la cual va a caer sin lugar a dudas. Como hay jaque, rey H2, torre por A4, tocando a la dama de las blancas. Así es que Levon Aronian juega dama B5 tocando en D5, torre por D4 protegiendo dicho peón, dama D7 y tras esto ambos contendientes acordaron el empate. ¿Cuál es la razón? Te estarás preguntando. Es decir, las negras cuentan con un peón de más, ¿no? Bueno, sucede que Levon Aronian está amenazando un mate en pocas jugadas con un torre C8 jaque seguido de un dama F5 jaque y bueno, en un par de jugadas más esto es mate y por aquello las negras pueden frenar dicha iniciativa con dama G4 ofreciendo el cambio de damas. Y si las blancas quisieran insistir con un dama E8 jaque, por ejemplo, entonces rey H7 y ya si torre C8, dama F5 tocando en F2. Y luego de dama H8 jaque, rey G6, dama E8 jaque, rey H7, dama H8 jaque, rey G6 y no hay nada más que rascar acá. Simplemente posición de tablas. Saradasat Kademalchieri, gran maestro femenino y maestro internacional absoluto. 2 títulos de los cuales es digna representante, jugando acá a gran nivel contra uno de los mejores jugadores del mundo como lo es Levon Aronian. ¿Quieres más partidas de ella? Hazlo saber en la bandeja de comentarios. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.